Buenas tardes a todos, a todas, por haber venido y haber dedicado este tiempo a refrescar un poco el conocimiento en el área de investigación candente en envejecimiento y enfermedades cardiovasculares. Y quería comenzar agradeciendo al Instituto Tomás Pascual, al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y, por supuesto, a la Real Academia Nacional de Farmacia, la oportunidad de poder presentar los datos que nosotros hemos generado en el laboratorio sobre la inflamación como causa de patogenicidad en enfermedades cardiovasculares. Si en algún momento lo que cuento no se comprende bien, por favor, preguntad, porque he procurado hacer una síntesis de los trabajos realizados. Voy a comenzar con una tabla que muestra, un gráfico que muestra las curvas de morbimortalidad por 100.000 habitantes en Estados Unidos y también en la Unión Europea, que son prácticamente solapantes. Y un detalle que esto es para la población entre 25 y 44 años, y un detalle que llama la atención es que si miramos la escala temporal desde 1980 hasta prácticamente hace 2 años, las curvas de muerte por enfermedad cardiovascular, por gastrohepáticas, por ictus, por cáncer, prácticamente están estables. Si os dais cuenta, permitidme que os tutee, en este periodo de los casi 28 años se han producido unos avances sin precedentes en el conocimiento de las bases moleculares de la patología. Y si no os hubiese mostrado la gráfica y os hubiese preguntado qué tendencia se hubiese esperado, pues probablemente una decadente, ¿no? Cada vez una menor incidencia. Pero no es el caso. Sin embargo, y lo pongo como muestra, como contrapunto, en el caso de la muerte por SIDA, lo que ha sucedido es que tras un periodo claramente expansivo hubo un rápido cambio en la tendencia. Y esto lleva a meditar sobre un detalle muy importante que dentro de la fundación del Instituto Tomás Pascual creo que es relevante, y es que además de los avances tecnológicos, de los avances en el conocimiento, el mejorar la farmacología, la calidad de vida es esencial para poder conseguir que realmente estas curvas inicien su tendencia a la baja. Y ese ha sido el caso del SIDA. También, claro, si veis este tramo de edad diréis, no, pero esto no refleja bien lo que sucede en la población, porque estas enfermedades son sobre todo prevalentes en la última tercera parte de la vida de las personas. Y lo que sucede realmente es que sí hay una extensión en la vida media, pero la incidencia, la gravedad de la incidencia, por ejemplo, de los eventos cardiovasculares es mucho mayor. Entonces, en los últimos 10 años ha habido un cambio en la visión de la patología. Se ha tratado de entender bajo un punto de vista que permitiese analizar las causas de una forma que a la larga permitiese regresar a esta curva y conseguir cambios en tendencias. Y lo que ha sucedido, si lo analizáis en todas las publicaciones en esta última década, es que la patología inflamatoria ha ido tomando un mayor peso. Y a día de hoy, la lista de enfermedades cuya causa inicial de patogenicidad es un evento inflamatorio es prácticamente un 70 o un 80%. Aquí tenéis todo un listado de lo más representativo, de la enfermedad de Alzheimer, las anafilaxias, asma, dermatitis atópica, esclerosis múltiple, cáncer, etc. Yo me voy a centrar en la aterosclerosis, que es claramente una enfermedad de origen inflamatorio, silenciosa, pero de origen inflamatorio, y el daño subsiguiente por isquemia, reperfusión, que son los típicos infartos de miocardio. A veces la patología emerge no porque hubo un evento inflamatorio al inicio, sino porque se resolvió mal esa inflamación. Y es el segundo componente patogénico, la resolución de la reacción inflamatoria, que si se hace mal, genera una patología postinflamatoria, sobre todo de tipo fibrótico. Es el caso de la fibrosis pulmonar idiopática y de la cirrosis hepática. Es en aquellos casos en los que la remodelación tisular que sigue a un evento inflamatorio hace que
las proteínas de la matriz extracelular que reemplazan a las que se procesaron durante el proceso inflamatorio, no se sustituye bien, y estas proteínas tienen unas características físicas, mecánicas, que son distintas y que conducen a patología. Pues, por ejemplo, la sustitución de colágenos en la cirrosis hepática o en la fibrosis pulmonar, como muy bien conocéis. Claro, la pregunta siguiente es, ¿y qué es la inflamación? Como sabéis, yo creo todos vosotros, la inflamación realmente no es nada. Todos tenemos una idea intuitiva de qué es la inflamación, pero es un concepto que nos viene de la medicina grecolatina y que hay que sustanciarlo pues en causas, en las células implicadas y en las moléculas que intervienen. Y esto, como es una respuesta adaptativa, va variando de forma muy notable entre las distintas especies, por ejemplo, dentro de los mamíferos. Así, si nos centramos en las causas, pues la inflamación, lo más típico son la presencia de bacterias y patógenos, los tumores desarrollan cuadros inflamatorios, las alteraciones en la matriz extracelular, los procesos de infiltración celular, que en el corazón son muy importantes, el remodelado tisular después de lesiones. Las células que participan, pues son células bastante especializadas. En general, la gran estrella en los procesos inflamatorios son los monocitos macrófagos y los neutrófilos a nivel vascular. Las células de Kupffer, microglía y astrocitos, que son células específicas de origen tipo monocítico, pero presentes en el hígado o presentes en el tejido neural, y desde luego los linfocitos profesionales, los linfocitos T y B. Y en cuanto a las moléculas que intervienen, que son los efectores de la inflamación, también tienen una amplia variedad. Tenemos citoquinas proinflamatorias como el TNF-alfa y la interleuquina 1, de las que hablaremos a lo largo de la charla, las quimioquinas, que son factores quimioatrayentes muy potentes en todo el control de la respuesta inflamatoria, la producción de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, la producción de agua oxigenada, la producción de anión superóxido, la producción de óxido nítrico, que es un agente quimiostático y citotóxico muy potente, y una peculiaridad es que algunos animales, por ejemplo los roedores, producen a la vez grandes cantidades de anión superóxido y de óxido nítrico, y esto da lugar a una de las reacciones más potentes y más oxidantes, que genera una de las moléculas más oxidantes que se conocen en biología, que es el peroxinitrito. El peroxinitrito se forma espontáneamente a partir de la producción dual de estas dos especies y tiene la capacidad de oxidar una gran cantidad de sustratos intracelulares. Luego tenemos los lípidos bioactivos, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, las proteínas de la fase aguda, que es la respuesta del hígado ante la adaptación a la respuesta inflamatoria, y por supuesto los anticuerpos producidos por las células B que participan en los procesos de defensa. ¿Por qué la inflamación recoge en un punto concreto una gran cantidad de estímulos externos y una gran cantidad de mecanismos que en principio parecen diversos? Pues una de las claves, no la única, pero sí una de las más importantes, y la farmacología aquí es contundente porque siempre que se inhibe NF-κB se logra atenuar la inflamación, lo que sucede es que la vía de señalización ante una gran cantidad de estímulos extracelulares converge en un tramo común, en una vía común, que tiene una quinasa, que es la IKK, la IKB quinasa, que lo que hace esta quinasa es poner en marcha todo un programa de transcripción de genes que los podemos agrupar bajo un punto de vista académico en cuatro grandes familias. Los genes de inflamación aterogénesis, que son los que vais a ver, los genes de activación linfocitaria, que es donde se identificó originalmente este factor de transcripción, NF-κB, los genes de respuesta en fase aguda, que son de producción hepática, y los genes de proliferación y antiapoptosis, que son los que a día de hoy están muy en boga porque relacionan de forma directa la inflamación con el desarrollo del cáncer. Es decir, hoy en día hay algunos tratamientos antitumorales basados precisamente en la regulación negativa, en la inhibición de NF-κB, en procesos en los que hay proliferación y antiapoptosis dependiente de este factor de transcripción. Como os he dicho, el protagonista de esta primera parte de la sesión es el monocito, que
El monocito circula, tiene una vida bastante larga, sabéis que participa en una gran cantidad de funciones, en presentación antigénica, frente a células T, reconocimiento de antígenos y anticuerpos a través de los dominios FCR, en procesos de cicatrización, en dinámica ósea, reabsorción ósea, en fagocitosis y, desde luego, en acciones antimicrobianas por la producción de estos radicales tan potentes, agua oxigenada, superóxido, óxido nítrico y el peroxinitrito del que os he hablado. Cuando las cosas funcionan bien, el monocito se diferencia a macrófago y el resultado de esa diferenciación es la expresión o la especialización en cada uno de estos entornos y luego la célula muere por apoptosis de forma programada. Sin embargo, en algunas ocasiones lo que sucede es que este monocito que ha pasado a macrófago capta lípidos, se diferencia lo que se denomina una célula espumosa, que a diferencia de todos estos casos en que muere por apoptosis, aquí cuando se diferencia célula espumosa muere por necrosis y esa muerte celular hace que todo lo que ha captado se deposite y se genere un ateroma, y es una de las causas iniciales del proceso aterogénico. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre estos tipos de respuesta? Pues es un poco lo que voy a tratar de comentaros esta tarde. A modo de resumen, si esto suponemos que es un vaso, son unos patógenos que en este caso pues, han infiltrado la vasculatura, cuando se generan señales que perciben la presencia de estos patógenos, de estas bacterias, hay un reclutamiento a través de la luz vascular de células circulantes, en principio neutrófilos, que son los primeros en llegar, pero rápidamente monocitos, que una vez extravasados se diferencian en macrófagos, participan en la eliminación de estos patógenos, remodelan y reparan la matriz extracelular, resuelven la inflamación por muerte apoptótica y el tejido está reparado. Entonces, esto es lo que funciona en nosotros continuamente y no genera ningún tipo de patología. Sin embargo, cuando hay niveles altos de colesterol o de LDLs, en todo este proceso hay una oxidación de estas partículas de LDLs. Aquí tenéis un esquema de lo que es una LDL, son lipoproteínas que contienen un alto contenido en colesterol, triglicéridos y ésteres del colesterol. Aquí tenéis la fase proteica, el colesterol y los triglicéridos aquí dentro. Esta proteína, que es un transportador en general de lípidos relacionados con triglicéridos y colesterol, puede oxidarse y alterar su función y contribuir de esta forma a la patogenicidad cardiovascular. ¿Cómo lo hace? Pues generando los ateromas. Aquí tenéis una micrografía de un ateroma. Fijaros cómo el vaso está completamente extendido con un depósito aquí de ateroma, que esto realmente es un cristal de colesterol producido por la muerte necrótica de esos macrófagos que captaron las LDL. Y aquí tenéis lo mismo, pero que parece un cuadro abstracto, pero que realmente es un corte con distintos cromóforos, pues de las LDL en verde. Aquí tenéis la íntima. Los macrófagos diferenciados a macrófagos espumosos, que son estos en rojo, porque están realmente llenos de colesterol, estos todavía están funcionales. Células musculares lisas, que están presentes aquí debajo de la íntima, la lámina elástica, y el depósito lipídico que se tiñe fácilmente con aceite rojo y que, bueno, que veis que lo que hay es un altísimo contenido lipídico. Esto es patología. Y esta patología, que se desarrolla progresivamente a lo largo del tiempo, tiene una evolución que creo que merece la pena mencionar, porque después de muchos años se ha llegado a establecer un estadiaje por parte de la Sociedad Americana de Cardiología, la AHA, que distingue 5 niveles hay 6 niveles de estadiaje, en los que aquí tenéis las células endoteliales, un vaso, y progresivamente la lesión empieza porque las LDL son muy elevadas, los niveles de colesterol también, hay eventos que aumentan el estrés oxidativo y una respuesta inflamatoria que oxida estas LDLs. Estas LDLs son recaptadas y
progresivamente hay procesos proteolíticos, procesos de depósito y de captura de estas LDLs oxidadas que las tenemos aquí y formación del ateroma. El ateroma en sí no es ningún problema, causa una alteración en el flujo vascular, pero mientras permanezca ahí no es patogénico. El problema viene cuando estos eventos son recurrentes. Si volvemos a tener otro proceso inflamatorio agudo en el que nuevamente se reclutan macrófagos, hay estrés oxidativo, lo que sucede es que se produce una liberación de metaloproteinasas que tratan de reparar la matriz. Y al tratar de reparar esta matriz extracelular que está alterada, todo este ateroma, lo que sucede es que acaban soltando el ateroma y físicamente se desprende de la pared del vaso, entonces pasa a la circulación y es el que causa el accidente cardiovascular. Bueno, ¿y cómo sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Pues en teoría no debería suceder, porque en general la vasculatura está preparada para reparar esas averías. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues a través del procedimiento que os he descrito. Los monocitos circulantes son reclutados cuando las LDL se oxidan o cuando hay niveles muy altos de LDLs. Estas LDL se pueden oxidar, que son las que causan problemas, en las que preferentemente son internalizadas para su reparación. Y estos macrófagos tienen todo un sistema de transporte de los ácidos grasos y de los lípidos presentes en estas partículas de LDL, lo metabolizan, lo reexportan a través de una proteína de la que os voy a hablar bastante, que es ABCA1. Este es un transportador reverso de colesterol y de lípidos. Lo que hace es, una vez procesados y metabolizados dentro del macrófago los lípidos, los exporta. Si esto funciona bien, al exportarlo, estos puntos amarillos que veis aquí, que son los lípidos, el macrófago se deshace de ellos, acaba el proceso, se resuelve y no hay ningún problema. Pero en otros casos lo que sucede es que estos macrófagos han captado los lípidos y los tenemos aquí. Estos lípidos no han sido procesados porque este macrófago, por circunstancias que ahora veremos algunas de las potenciales, son incapaces de procesarlo y de exportarlo. Esto acaba matando al macrófago por necrosis y aquí tenemos la formación del ateroma. La pregunta clave es, ¿qué diferencia la conducta de la diapositiva anterior de esta? ¿Por qué en unos casos se forman ateromas y por qué en otros se resuelve perfectamente? Deciros que la formación de ateromas es algo típico de mamíferos superiores. Por ejemplo, los roedores son muy resistentes al desarrollo de ateromas. Sin embargo, nosotros somos bastante sensibles. ¿Por qué se desarrollan? Bueno, pues durante mucho tiempo se investigó si era un problema de infiltración de células musculares lisas, de fibroblastos, y lo que se acabó concluyendo por datos un poco colaterales es que los receptores nucleares, es decir, los receptores de la familia de los glucocorticoides, que son factores de transcripción, parecían ser elementos muy importantes en este proceso. Y esto fue algo observacional que venía de ver que pacientes diabéticos a los que se les administraba tiazolidindionas, muchos de ellos, la mayoría, en general presentaban un cuadro de riesgo cardiovascular inferior al de la población normal, lo cual no dejaba de ser sorprendente. Es decir, que el fármaco, la tiazolidindiona que se les estaba dando, la rosiglitazona, en fin, cualquiera de estas que seguro que conocéis mejor que yo, lo que estaba haciendo era, además de tener un efecto metabólico sobre su diabetes, estaba mejorando sus aspectos cardiovasculares. Un pequeño repaso sobre los receptores nucleares. Todos conocéis, estoy seguro, los receptores de estrógenos, de progesterona, de glucocorticoides, de mineralocorticoides. Todos estos funcionan como dímeros. Son dos unidades que dimerizan, transcriben una serie de genes y ejercen sus acciones. Cuando la biología molecular se desarrolló de forma potente, pronto se vio que parecidos a estas moléculas, a estas proteínas, había toda una amplia variedad de moléculas que tenían unas estructuras muy parecidas. Lo que pasaba es que no se sabía quiénes eran los que las activaban. Y eso generó lo que se denominó la lista de los receptores huérfanos, porque no sabíamos, y a día de hoy seguimos sin saber de muchos de ellos, quiénes son los ligandos fisiológicos de verdad.
todos estos heterodimerizan con RXR y lo que hacen es formar heterodímeros que dirigen la transcripción. En cuanto a los ligandos, estos se activan, como muy bien sabéis, por lípidos hormonales de alta afinidad, y lo sorprendente fue observar que algunos de estos se activaban por lípidos de la dieta. Por ejemplo, todos los PPAR se activan por prostanoides y por ácidos grasos, y sobre todo ácidos grasos oxidados. Y lo más sorprendente, allá a finales de los 90, se encontró el XR, que el nombre viene de factor X del hígado, liver X receptor, que se activaba por oxiesteroles, lo cual era de lo más sorprendente. ¿Qué pintaban los oxiesteroles activando un factor de transcripción de esta naturaleza? Y esto dio parte de la clave de por qué son importantes en procesos aterogénicos. Estos receptores nucleares, cualquiera de ellos, tanto los glucocorticoides como los que os he descrito, los huérfanos adoptados, que funcionan o como homodímeros o como heterodímeros con RXR, dirigen la transcripción de un cierto número de genes a través de su interacción con el ADN, que esto es bien conocido, pero además tienen un segundo efecto que se denomina de transrepresión, y es que lo que hacen es molestar. Casualmente a quien molestan son a factores de transcripción implicados en la respuesta inflamatoria. ¿Os acordáis que os he mencionado que NF-κB integra una parte muy importante de esa señalización? Pues la función de NF-κB está inhibida y muy interferida por la activación de PPAR y también por la activación del XR y de los glucocorticoides, que es una de las acciones antiinflamatorias, sobre todo a través de este mecanismo que no tiene nada que ver con la interacción con el ADN, sino con la interferencia con la actividad transcripcional de factores implicados en inflamación. Vamos a empezar con los PPARs porque hay un orden jerárquico que os explicaré más adelante. Los PPARs vienen de proliferadores de peroxisomales, receptores de proliferadores peroxisomales. Hay 3 genes en mamíferos, alfa, gamma y delta. Aquí tenéis los tejidos en los que se expresan, pero me voy a centrar en el gamma, que es el importante porque es el que se expresa en monocitos. Y aquí tenéis los activadores. Fijaros que aquí tenemos los fisiológicos y aquí tenemos los farmacológicos. Fijaros, ácidos grasos, el ETL, el leucotrieno B4 para el alfa, aquí el 9-13-OD, los ácidos grasos insaturados, una prostaglandina que tiene una estructura muy peculiar, que es la 15-deoxiprostaglandina J2, que se acumula en grandes cantidades al final de los eventos inflamatorios. Es decir, de alguna forma, la presencia de metabolitos lipídicos que reflejan un estado de oxidación es capaz de activar este PPAR gamma. El farmacológico, el activador farmacológico son las tiazolidindionas que todos vosotros conocéis. Aquí se me ha desplazado esto. Normalmente el monocito tiene niveles muy bajos de PPAR gamma, pero cuando el monocito se extravasa y se sitúa en un tejido para convertirse en macrófago residente o macrófago activado, expresa niveles muy altos de PPAR gamma y por tanto es ahí en el momento en el que desarrolla su función. En lo que queda de charla voy a tratar de aportaros datos para convenceros de que tanto PPAR como el XR, que es el otro factor de transcripción activado por oxiesteroles, es decir, colesterol oxidado, colesterol, digamos, entre comillas, de poca calidad, y ésteres del colesterol, estos receptores nucleares modulan la intensidad, duración y desarrollo de la respuesta inflamatoria y, a su vez, integran aspectos nutrigenómicos, porque son activados precisamente por estos metabolitos durante la respuesta inflamatoria y, desde luego, son muy importantes en patología cardiovascular. Y contribuyen a lo que se denomina regulación negativa de activación del macrófago, que es esencial para poder evitar el desarrollo de fenómenos aterogénicos. Aquí tenemos un esquema muy sencillito, muy sencillito. Un macrófago, esta es su membrana. Cuando hay LDLs oxidadas, el macrófago tiene una regulación que hace que se expresen una gran cantidad de receptores basurero, scavengers se denomina. Estos receptores lo que hacen es captar todos los ésteres de colesterol de estas LDLs, las vacían, lo incorporan dentro y lo procesan. Y lo procesan a través de dos factores de transcripción, los PPARs y los LXRs.
¿Cómo se activan estos? Pues estos se activan por ácidos grasos oxidados, estos se activan por colesterol y sus ésteres. Es decir, el propio problema lleva consigo inherente la solución, porque y es lo que explica por qué muchos animales, los roedores, les damos una dieta riquísima en colesterol, riquísima en ácidos grasos, y no hacen nunca aterogénesis. Por lo que están haciendo es poniendo en marcha este mecanismo. Si tienen un evento oxidativo o tienen niveles altos, lo procesan rápidamente, esto lo pone en marcha, y como están estos ligandos activadores, pues no hay problema, se procesa y se acaba el problema. ¿Cuántos genes regulan estos factores de transcripción? Vamos a empezar con PPAR gamma. Una de las sorpresas que vino, esto ya se hizo en mi laboratorio por Mercedes Ricote, una de las sorpresas vino porque cuando se utilizaron ensayos para medir un gran número de genes, aquí hay 20.000 genes en un array de Affymetrix, luego veréis un ejemplo de cómo se ven, y se mira cuántos genes regula en condiciones basales la rosiglitazona. Sorprendentemente, con las dos manos tenemos dedos suficientes para cambiarlos. No llega ni a 12 genes, lo cual es espectacular porque significa que la acción es muy selectiva, y este es un punto muy importante porque luego volveremos a él. Aquí tenéis cómo se hacen estos arrays, pues se activan los macrófagos o se miran estimulados con tiazolidindionas o con cualquier ligando, y los arrays luego se cuantifican y sabemos cuánto varía cada uno de los genes que hemos estado estudiando modulados. Y aquí tenéis un resumen de todos esos estudios, porque la situación cambia cuando ese macrófago, en vez de ser un macrófago residente, tranquilo, ese macrófago sufre una estimulación proinflamatoria, o bien porque se le pone una endotoxina, un patógeno, lo que queráis, siempre funcionan exactamente igual o prácticamente igual. Y entonces, aquí tenéis marcadores de inflamación. Vamos a fijarnos en la interleuquina 1. En un macrófago de un animal normal, la interleuquina 1, aquí tenéis los niveles de expresión, aumenta unas 70 veces. Está bien, esto es una regulación fisiológica. Pero la sorpresa vino cuando se utilizaron células macrófagos de animales que carecen de PPAR gamma. Cuando se utiliza ese macrófago, la expresión de este gen se multiplica prácticamente por 3, y de hecho, si miráis, cualquiera de ellos está en ese rango, entre 2 y 3. Es decir, primera conclusión, hay un componente endógeno dependiente de la activación de los factores de transcripción de la familia de PPAR, en concreto PPAR gamma, que da cuenta de aproximadamente un 60% de la atenuación de la respuesta inflamatoria. Y lo ponemos de manifiesto no porque quitamos los ligandos, sino porque cuando quitamos el factor de transcripción se multiplica por 3 la inflamación. Y ahora la siguiente pregunta, también importante para vosotros como farmacólogos. Y si activamos al 100% este PPAR gamma, que ahora está siendo activado por los lípidos que tiene la célula, ácidos grasos, lo que tenga, si lo saturamos en activación tratando estas células con rosiglitazona, pues todavía reducimos un 50% esa inflamación. Es decir, que esto explica por qué las tiazolidindionas dadas en el tratamiento para la diabetes tienen un efecto protector, porque están potenciando todavía, tienen un 50% de reducción de la capacidad inflamatoria que tenía esa célula. Así pues, si combinamos la basal con la farmacológica, prácticamente una célula inflamatoria en un proceso normal se está activando no más allá de un 20%. El resto puede ser modulado de forma farmacológica. El siguiente factor de transcripción es el XR. Ya os he dicho que este es un factor de transcripción que funciona prácticamente igual que PPAR, solo que su activador ya no son los ácidos grasos y las prostaglandinas, ácidos grasos oxidados, sino que son los oxiesteroles y muy específicamente los ésteres del colesterol. Funciona exactamente igual, como os he dicho, que el PPAR. Aquí tenemos heterodimeriza con RXR, que a su vez se activa por el 9-cis
ácido retinoico, y los oxiesteroles que lo activan aquí. Se une una secuencia que es ligeramente distinta a la de los PPARs, por eso sus acciones también son específicas. Aquí la cosa es más sencilla. En todos los mamíferos solo hay dos genes que codifican para el LXR. Uno, que es el primero que se conoció, que es el LXR beta, se expresa prácticamente en todas las células, pero a niveles muy bajos. El otro se expresa de forma regulada y en grandes cantidades en algunos tejidos, en el hígado, que es donde se identificó, en el tejido adiposo y en los macrófagos. Los dos están muy conservados, prácticamente tienen entre el 78 y el 85% de homología y son sustituibles. Lo que lo diferencia es que uno es un gen de expresión constitutiva y baja y otro es un gen de expresión potente y regulada. ¿Qué es lo que hacen estos factores de transcripción, estos LXR? Pues se aprendió mucho cuando se identificaron en el hígado y en el tejido adiposo a finales de los 90. Estos son trabajos del 98 hasta el 2002, 2003. Y claro, ahí no se relacionaron con procesos aterogénicos, pero lo que vieron que era sorprendente era que regulaban la expresión de transportadores de esteroles, sobre todo de ABCA1, a un nivel altísimo, y se sabía que esta proteína se sitúa en la membrana plasmática y lo que hace es tomar colesterol y contragradiente sacarlo, es decir, lo saca de la célula. De hecho, cuando en una célula expresamos ABCA1, prácticamente la depleciona de colesterol, porque hay un transporte reverso. Regula ApoE, es decir, varias proteínas claves, he puesto en azul más intenso las que son claves en transporte de colesterol. También el propio metabolismo del colesterol y de los ácidos biliares. Aquí tenéis SRBI, que es una proteína de la familia de los scavenger, que ayuda a captar estos lípidos oxidados. El metabolismo de los ácidos grasos, y por eso es muy importante tanto en el hígado como en el tejido adiposo, porque es un regulador clave en la expresión del ácido graso sintasa, y sorprendentemente, algo que no se sabía, pero que regula también el metabolismo de los carbohidratos. Es decir, que toca piezas clave tanto en metabolismo de colesterol como en metabolismo de ácidos grasos. Es importante, bueno, pues para demostrar que es importante, nada mejor que analizar su función en animales que carecen de LXR. Entonces, si tomamos, aquí tenéis animales, la aorta, el callado de la aorta abierto y teñido con rojo, aceite rojo, que marca los lípidos. Estos son ateromas de animales que son deficientes para ApoE y con una dieta muy rica en colesterol y ácidos grasos. Cuando se tratan con oxiesterol, fijaros cómo se reduce cuantitativamente la acumulación de lípidos. Podéis decir, claro, eso es muy obvio, porque lo que está pasando es que está mejorando su metabolismo lipídico a nivel de tejido adiposo. Pues no es así, porque si lo que hacemos es tomar animales normales, les hacemos una aplasia medular que no desarrollan ateromas y les sometemos a esta dieta rica en lípidos. Estos no desarrollan ateromas, les sometemos a una aplasia medular y a continuación les reimplantamos la médula ósea de animales que carecen de LXR alfa y beta. Es decir, ahora en su sistema inmune, en los monocitos, no van a tener LXR, pero sí lo van a tener en tejido adiposo. Y así podemos diferenciar en cuánto contribuye el tejido adiposo frente al tejido inmune, a las células inmunocompetentes. Bueno, pues aquí veis que claramente desarrolla una tremenda heterogénesis. Es decir, tiene que ver con los macrófagos y no tiene que ver, o tiene que ver muy poco, con la capacidad metabólica a nivel de tejido adiposo. Para resumir una historia larga en la que se han identificado un montón de genes, se hizo un microarray, este es más reducido del que yo os he comentado antes, analizando dos tipos de genes. Siento que no se vea muy bien, pero son genes prototipo de inflamación, pues las interleuquinas, el TNF, la oxigenonítrico sintasa inducible, la ciclooxigenasa, en fin, genes patrones de inflamación. Y por otro lado, genes patrones de metabolismo lipídico. Y aquí tenéis su expresión. Si se analizan en macrófagos de animales normales y se activa su LXR, fijaros,
Comparad esta columna con esta columna. En animales normales, cuando tratamos con el ligando del XR, esto pasa de más rojillo pues, a más verde, es decir, baja la inflamación, que es lo que os he estado contando hasta ahora. Y si miramos en el metabolismo lipídico, se pone más rojo, aumenta la expresión de genes implicados en el metabolismo lipídico. ¿Qué pasa cuando estos animales carecen del XR, que son estas dos últimas columnas? De las otras no nos ocupamos. Pues ahora se ha perdido esa capacidad de regulación, esto está muy rojo, es decir, la inflamación es tremenda en ausencia del XR y la expresión de genes implicados en metabolismo lipídico ha caído por los suelos. Conclusión, estos animales tienen un cuadro metabólico en el que, por un lado, están con alta expresión de genes inflamatorios y muy baja capacidad para procesar esos lípidos. Y esto conceptualmente es realmente muy importante y fue uno de los avances significativos en la comprensión de la patología cardiovascular, porque por primera vez, y no hay otro caso en el que se haya visto en patología cardiovascular una situación equivalente, un único factor de transcripción, una proteína, juega un papel dual. Por un lado, atenúa a través de los mecanismos transcripcionales la expresión de genes inflamatorios y al mismo tiempo potencia la expresión de genes implicados en el procesamiento de lípidos, en la salida del colesterol, y esa acción coordinada, integrada a través de este factor de transcripción es la que permite entender por qué cuando el XR funciona bien, aunque tomemos muchísimo colesterol, aunque tomemos muchísimos lípidos, el proceso funciona adecuadamente, no se acumulan lípidos y no hay aterogénesis. Y aquí tenéis un resumen de lo que os he contado. Control transcripcional del metabolismo lipídico cuando hay un proceso inflamatorio, producción de radicales que oxidan a las LDLs, pues no hay problema. Estos receptores scavenger basureros se sobreexpresan de forma tremenda, por ahora veréis por qué. Se captan estos ésteres de colesterol. Por un lado, los ácidos grasos oxidados no tienen ningún problema porque aquí se unen a PPAR gamma. Esto dirige la expresión de una serie de genes que son CD36, este de aquí, o sea, este se expresa más y más y más. Y lo importante, LXR, el siguiente, están concatenados. Primero se expresa mucho este y este hace que cuando esta vía se ha puesto en marcha se sobreexpresa el XR. El XR ahora reconoce a su activador, que es el oxiesterol, que se ha ido acumulando en la célula. Este oxiesterol activa el XR, se expresan los genes diana, sobre todo pues ApoE, que saca también lipoproteínas, colesterol y sobre todo ABCA1. ABCA1 saca el colesterol, el proceso tiene lugar con procesamiento de todos estos ésteres y estos lípidos captados, apoptosis y resolución de la inflamación y no hay evento aterogénico. Aquí quería hacer un pequeño inciso porque esto que parece que lo hacen los oxiesteroles, nosotros en el laboratorio hemos trabajado también bastante con productos naturales que todos vosotros conocéis que algunos productos naturales tienen fama de ser antiaterogénicos, antidiabéticos. Nosotros hemos trabajado bastante con diterpenos y, por resumir también una larga historia, teníamos uno de los diterpenos con actividad antiinflamatoria potente derivado del acanto. Es una variedad de acanto que crece en Corea y allí tiene mucha fama porque es muy recurrido en la medicina tradicional. Y luego es como un ácido acantoico esterificado en esta posición, la posición 4. Y luego químicamente se introdujeron diversas modificaciones. Nosotros sabíamos que este terpeno inhibe NF-κB, pero lo inhibe poco. Sin embargo, tiene unos efectos antiinflamatorios muy potentes. ¿Cuál podía ser la otra diana? Pues, aparte de haber probado muchos, nos quedamos muy sorprendidos porque cuando se ensayó su actividad como activador de PPAR o de LXR, pues a PPAR no le hace nada. Aquí tenéis la rosiglitazona, fijaros cómo activa la transcripción de, esto es un reportador, pero de genes dependientes de PPAR gamma. Y específicamente, casi todos los derivados del ácido acantoico tienen una enorme potencia
activando el XR, es decir, que es capaz de activar farmacológicamente el XR. Y esto lleva a pensar que probablemente muchos lípidos y muchas moléculas con estructuras de este tipo sí son capaces de activar estos factores de transcripción. Bueno, y en pacientes, bueno, aquí se me han movido las figuras. Pues yo estuve en una época en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Allí, en el Hospital Carlos III, había un grupo que trabajaba con pacientes hipercolesterolémicos y tratamos de probar si nuestra hipótesis era correcta, partiendo de muestras de sangre y aislando monocitos de pacientes hipercolesterolémicos que no hubiesen sido tratados, recién diagnosticados. Estos monocitos los cultivábamos, los diferenciábamos a macrófagos y a continuación los tratábamos con rosiglitazona más un activador farmacológico, que es este T1317 del XR. Y tratábamos de ver cómo expresaban un gen diana, por ejemplo ABCA1. Los sujetos normales pues prácticamente multiplican por 3, por 4 la expresión de ABCA1 una vez tratados. Sin embargo, prácticamente ninguno de estos pacientes, y llegamos a tener una lista de 19, aquí tenéis los que no funcionaban, que eran 14, casi ninguno de ellos presentaba una respuesta notable en expresión de ABCA1. Es decir, que parece que la hipercolesterolemia sí que tiene que ver con el grado de activación del XR como uno de los factores que predeterminan esa susceptibilidad a desarrollo de patología cardiovascular. Ya para resumir, esta es la penúltima, el mensaje de hoy. El XR es un factor de transcripción importante porque tiene una acción casi única entre los factores de transcripción, y es que coordina dos cosas que hasta hace unos 5 años parecían no relacionadas: inflamación y metabolismo lipídico. Al bajar la inflamación, cierra toda la señalización que activa al macrófago, y al potenciar el metabolismo lipídico favorece su liberación de todos los lípidos que ha captado a través de estos receptores scavenger, que es una parte de su actividad fagocítica en sentido amplio, y de esa manera, una vez resuelta la inflamación, se resuelve el problema. No deja de ser curioso que la naturaleza ha diseñado con mucha lógica este proceso, porque si os fijáis, todos estos receptores nucleares, como os he dicho, evolutivamente están emparentados y vienen de un ancestro común. Los receptores de glucocorticoides, los LXR, los PPRs y los otros huérfanos que andan por ahí. Pero la diferencia está en que, así como el ligando natural de los glucocorticoides es a través de la regulación central y la producción de glucocorticoides, y tiene una acción sistémica tremenda, la gracia de estos receptores nucleares es que sus activadores vienen específicamente de eventos localizados de activación celular, de activación inflamatoria. Son ácidos grasos, son ésteres del colesterol, como os he tratado de convencer, y de esta forma, a través de este mecanismo selectivo, se logra que el macrófago no se diferencie a célula espumosa, apoptice y se resuelva el evento inflamatorio. Y finalmente quería mencionar a la gente con la que hemos trabajado y que ha participado en este trabajo. Muchas gracias por vuestra atención.